Estamos en el programa Yoga para Todos, estamos buscando la alegría, tal vez no motivos de la alegría, porque de esto vamos a hablar hoy, pero ya hemos visto con qué cualidades se relaciona. Está con nosotros Andrea Borboya, especialista en la alegría y la apertura, gracias. Gracias. Y Andrea, hemos visto que la alegría se relaciona con la dicha. Es principio de la felicidad, amigos, todos estamos buscando la felicidad. Que alegría tiene en sí el entusiasmo, el poder para superar los obstáculos. Hemos hablado mucho también de la claridad, hemos hablado de la generosidad, de compartir, que todo esto cultiva la alegría. ¿En dónde más está la alegría? ¿Dónde más podemos buscarla? En los pequeños detalles, Wojtek. La alegría está guardada en lo más aparentemente insignificante. Entonces poder, como los ojos de un niño que se asombran, ¿no?, ante un reflejo en el agua, una gota que cae, un grillito, un pájaro, como que mientras vamos creciendo obviamente tenemos más expectativas y buscamos como exigencias más grandes para ponernos contentos, ¿no? Claro, queremos ganarnos un billete de la lotería, aunque Exacto. Yo si me lo gano me podría dar un infarto, la verdad. Es un estrés positivo, pero me podría dar. Pues la alegría está en pequeñas cosas, pero eso también se relaciona con el otro tema que tuvimos otra semana de la apertura. Uno tiene que estar abierto, tiene que quitarse estas exigencias y expectativas hacia la vida para poder notar que realmente en estos detalles está la alegría, está la dicha. Y los detalles pequeños son grandes cambios. Es un impacto que puede ser a gran escala, con un ajuste, por ejemplo, que haces en tu tapete de yoga en una postura, con una modificación de tus pies, con una sensación distinta en la respiración, con una concentración o una disposición mucho más plena en el tapete, y eso te puede llevar a una experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces poder transferir eso y trasladar eso a la cotidianidad, yo creo que es muy importante. Por eso la práctica es tan importante, porque es finalmente la herramienta que te va dando esa experiencia, y entonces de repente estás en tu vida y dices, híjole, me siento contento, me siento feliz, me despierto con ganas. No debería, pero me siento feliz. Pero fíjate que generalmente sucede que cuando estamos tan acostumbrados a sentirnos mal, que cuando nos sentimos bien, nos sentimos mal porque nos sentimos bien. Eso es una locura. Hay como un autosabotaje de pronto. Totalmente. Pero estamos por eso aquí en Yoga para Todos, para superar estos obstáculos. Andrea, muchas gracias. No, gracias a ti. Y amigos, aquí continuamos, no se pierdan porque seguimos en el programa.